Hey, ¿qué tal, gente bonita? Yo soy Salo, solo Salo, y les doy la bienvenida a otra batalla. Esta es la semana 4 de la PDL, la Premier Draft League, y en esta ocasión sus quarterbacks Cynic Wills con este equipo que vemos aquí y que vamos a repasar al final de la pelea. Nos vamos a estar enfrentando a Gentleman Hunter y sus Hawaii Hunters. Esta pelea va a estar buena. Hunter es actualmente el campeón de la temporada 6. Y trae un equipo muy interesante, muy peligroso sobre todo. Obviamente vamos con la música de campeón. Lo principal de su equipo es que tiene muchas opciones muy buenas. Entonces quiero ver qué decidió traer. Me sorprende mucho que no traiga Palkia. Eso para empezar me llama mucho la atención. No trajo a su Restricted. No trajo a Metang, que era de lo que me esperaba. Muy interesante, entonces. Si viene Shinshino, si viene Magmar. Había pensado tal vez que en una de esas traía a Metang. Me llama mucho la atención ese Shinshino. Y el Magmar estoy casi seguro de que va a traer Eviolite. Vamos a ir con lo que yo quería ir de entrada, que son estos dos. Y vamos a mandar después a los demás. No entiendo por qué no viene Palkia, debo decirlo. No sé si pensó que tal vez no le iba a ayudar mucho contra mi equipo. O si trae algún tipo de estrategia locochona. Pero pues, hey, vamos a ver qué tal. Se está tomando su tiempo para poner a su equipo. Decidir con qué quiere salir. ¿Qué tenía pensado yo? Definitivamente Palkia en vez del Shinshino. Y no trajo a Rillaboom. Rillaboom es el otro que me sorprende mucho que no traiga. Su tarjeta está muy chida, muy colorida. Muy buena suerte a Hunter y a sus Hunters. Vamos a ver entonces con qué decide salir. Papa G, o sea, directo a los madrazos, ¿eh? Ahora, esto es malo porque puede reventar a Grim de inmediato. Pero en este caso mi estrategia aquí es muy clara. Quiero tirar un viento afín. Y vamos a poner una pantalla de luz para que no nos desnuque tan feo. ¿Será que se va a aventar al Dynamax desde el primer turno? Sí, se va a aventar Dynamax desde el primer turno, ok. Ahí viene el Gengarzote. Aparte Shiny, qué hermoso Shiny es ese. Este y sobre todo el Gengar, el Mega. Va a ser que Follow Me. Ok, sí, el Follow Me no me importa. De hecho creo que el Follow Me me agrada para lo que estamos haciendo. Me hubiera preocupado mucho más un Helping Hand. Me va a tirar un Ok, esto va a doler, pero tampoco va a doler tanto. Vientos, me lo aguanto. Es súper eficaz. Se sube el ataque especial que no nos gusta. Pero ahora yo pongo mi Tailwind. El viento sopla a mi favor. Entonces ahora sí le vamos a tirar un Snarl a los dos. Y vamos a sacar a Shaposhai. Este es más o menos el inicio que me esperaba, pero me agrada mucho que ya se esté quitando el solo sus turnos de G-Max. Otro Follow Me no le sirve porque tengo Snarl. A ver qué tan duro pega el Snarl. Venga, no falles, Pollo-Jun. Vientos, buen daño. Buen daño. Y le bajo el ataque especial que me encanta. Ahora con que se va otro Maxi Ácido. El sapo trae Assault Vest y lo resiste. Entonces, muy bien, muchas gracias. Sigo teniendo mi Tailwind. Y ahora se me hace que queremos otro Snarl. Y traemos esto precisamente para que el Follow Me no sea un problema. Aquí debería de caer Gengar. Salvo que haga Max Guard, aquí se va Gengar. 100 de 100 veces. Nada más se ha concentrado en Señuelo. No sé por qué sea el caso, pero pues bueno, yo le voy a seguir pegando.
Y de hecho Gengar se va a morir. Y el Clef ya no es problema. O sea, pues ahí tira un terremoto. Y adiós Gengar. Bye Gengar, muchas gracias por venir. Oh no, me quitó mi terremoto. Pero bueno, no es tanto problema. Y no viene Rillaboom. Entonces no estando Rillaboom, yo tengo rienda suelta para que el sapo se aloque. El sapo viene a echar desmadre y eso nos gusta mucho. Porque ahorita también sigo teniendo Tailwind. No traigo ataques de veneno con el sapo. Entonces... ahora sí vamos a... ¿cuántos turnos me quedan de Tailwind? Este es mi último turno de Tailwind. Ok, entonces... vamos a tirar un ala mortífera. Queremos ya deshacernos del Clef, se me hace. Entonces vamos a irnos todo contra Clef. Ah, aunque esa cosa de seguro trae Bullet Punch. Entonces vamos a cambiar, vamos a mandar a Insin. Pero déjenme ver que sí seleccioné bien mis movimientos porque a veces pasa. Vamos a tirar el ala mortífera contra el Moonju. Y vamos a tirar al Griquísimo. El Griquísimo dice que Oli. Y empieza así el show del Griquísimo. Ya entró una vez. ¿Cuántas va a entrar? ¿Cuántas va a salir? ¿Cuánto le hacemos con esto? Viento, se me hace que sí lo mato de otra y me voy a curar toda la vida. Au, eso duele. Pero adivinen qué. Traíamos Weakness Policy. Y eso ni en broma me mata. Oh, eso fue crítico. Cinco golpes y Mystical Fire. Ok, bueno, me reduce uno de mis puntitos de... ya no tengo Tailwind, pero tengo... definitivamente ya puedo matar a... ya puedo matar a los dos, pero es que ¿qué quiero hacer? Porque esa cosa... vamos a tirarle una ala mortífera acá a Cruella y vamos a evitar que el Clef nos haga daño con... no puedo hacer Follow Me si le hago Fake Out. Entonces se me hace que esa es la opción. Ajá, no hay Follow Me. Oh, Rocky Helmet. Oh, esa cosa es más rápida. ¡Falló! No, no sé qué ataque es pedrada, pero no entiendo cómo falló. Chale, qué mala onda. Porque eso definitivamente importa mucho. Aquí me va a tirar una pedrada, pero ¿acaso quiero cambiar? Se me hace que no. Vamos a darnos un respiro, yo creo. Si queremos darnos un respiro... no quiero volver a poner el Tailwind. Yo creo que el respiro. Ajá. Y vamos a bajar a el Clef. Sí, mira, no ataqué este turno. Según yo no me mata. Ah, según yo este turno vivo. Y me deshago de Clef. Súper eficaz, me da los 5. Oh, sí me amedrentó. Ok, eso no me gustó, pero adiós Clef. Ah, ¿eso qué efecto tiene si es que acabo de morir? O más bien si es que acabo de dejar que pase eso. Tengo aquí una buena ventaja, pero esto de ninguna manera se ha acabado. Sobre todo porque... sí, ahí viene Jolteon. En ese caso aquí se me hace que...
Ya no creo que sobreviva. Pero sí, definitivamente quiero hacer eso. Y definitivamente queremos empezar a meterle daño al Jolteon. Thunder Wave. Oh, para allá. Buena jugada. Y era bastante de esperarse que trajera el Thunder Wave. Ahora no me hackees, por favor. Eso creo que ahora sí va a matar. Sobre todo si cae un crítico. Y si no, puede que lo sobreviva, pero por nada. Pollollón. ¿Vas a aguantarlo, Pollollón? No, el Pollollón al fin va a caer. Pero esto debería de dolerle. ¡Uy, no! Ahí se viene el Hacks. Claro que sí. Nada más que creo que Saposai aquí puede entrar sin ningún problema. ¿O será que me voy ya directo con...? Es que Saposai lo tengo que mantener. Entonces... ¿Qué será? ¿Qué será? Está paralizado este men, entonces se me hace que sí me conviene más irnos con Saposai. Vamos a tirar obviamente un terremoto. Y acá quiero cambiar... ¿A quién queremos cambiar? ¿A Batman? El problema es que creo que se va a dejar venir él con un... con roquitas. Entonces no sé si bajar a Geraldo o al Holucha, porque el Holucha me preocupa. El Holucha definitivamente es un problema. Si no puedo dejar ya que era el Griquísimo. Aunque no, se me hace que sí voy a tener que venir acá con el Changazo. No creo que le haga mucho de un Earthquake. Y todavía tengo con qué lidiar con Magmar. Se me hace entonces que sí. Oh no, pero se me olvidó que tiene Bullet Seed, lo más probable. Espero que no me desnuque de un Bullet Seed. Eso pudo haber sido una mala jugada de mi parte. Volt Switch, buen cambio ahí. Sí, no, y si me tiró el Bullet Seed, acabo de cometer una muy mala jugada. Dime por favor que no lo está haciendo. No Nutrients, ¿qué es No Nutrients? Esta cosa. Oye, ahí la aplicó muy bien. Sí, viene el Bullet Seed. Sí, me vi muy mal ahí. Por lo menos esto me permite hacer lo que quería hacer yo ahorita. Que va a ser entrar de este lado con... entrar de este lado con Incineroar. Pero... me vi muy mal ahí. Se me olvidó que ese era el counter. Y ya no tengo pantalla de luz. Ok, pero no hay problema porque ahora voy a intimidar. Y tengo para tirar la sorpresa. Muy parejo esto y definitivamente muy divertido también. ¿Cómo andamos en los equipos? Él nada más ya no tiene Dynamax, que es muy importante, y ya no tiene al Magmar. Entonces eso nos gusta mucho. Vamos a tirarle una sorpresa a esta cosa. O mejor a Cruella. No, a esta cosa definitivamente porque es más rápido. Y para que nosotros seamos más rápidos tengo el Maxi Chiflón. Eso debería de bajar a Holucha. Algo que cambie. Muy bien, se viene el Changote. También tener a Acrobat de fondo me gusta mucho. Sobre todo porque no está poniendo... no ha podido poner Stealth Rock. Si es que tenía pensado hacer eso. Vientos, no estuve paralizado. Tome. Triple Axel. Au. Esa cosa no congela, ¿verdad? Sería lo único que me preocuparía en esta situación. No me congeles, por favor. No, muy bonito. Esto debería de ser Holucha muerto.
Perfecto, sí, qué bonito. Y eso me da un boost de velocidad. No me preocupa tanto Cruella porque está ya medio dañado. Y porque Crobat lo rebasa. Entonces eso es un detalle muy importante. Pequeño detallín muy importantín. Creo que ya rebaso esta cosa, por cierto. Según yo ya lo debería de rebasar. Esto tiene 100 de accuracy, sí. Entonces mientras no esté paralizado, aquí debería de irse Jolteon. Ya soy más rápido yo, por supuesto. ¿Tienes Sash? No, no tenía Sash. Oh. Muy interesante. Me esperaba un Sash, si soy muy honesto. El changote es muy fuerte. No sé si no se esperaba tal vez el... Oye, ¿el Griquísimo se va a aguantar eso? Se me hace que sí. No sé si no se esperaba tal vez el Airstream, porque el Airstream es un muy buen ataque. Ahora esto debería de bajar a esa cosa. Taxi, por favor. Gracias. Oh, fue crítico. No sé si eso importó. Espero que no. Incineroar pega duro, ya tenía mucho daño. Pero lo siento de todos modos, Hunter. Porque los críticos son malvados. Y creo que ya solo queda... Sé que queda Magmar, sí, pero le queda aparte otro. Magmarilo, no, es Magmarilo contra el mundo. En ese caso voy a venir acá con Geraldo. Y digo, esto es asumiendo que... Bueno, no, sigo teniendo Acrobat. Como sigo teniendo Acrobat y tengo Assault Vest, no siento que sea necesario cambiar. Y menos cuando puedo hacer esto. Y ya tengo un boost de defensa especial. Entonces va a proteger. Sí, muy inteligente eso, el Protect. De todos modos creo que esto me va a boostear otra vez la defensa especial. Entonces eso me agrada y mucho. Sí, me sube la defensa especial, qué bonito. Pero entonces hubiera estado muy bien sí hacer el cambio que quería hacer. Ahora sí voy a traer a Grim. Creo que no pierdo nada. Y sobre todo porque le saco velocidad y porque High Horsepower puede fallar. Entonces sí es importante traer acá a Grim. Y pues aquí lo mejor es tirarle un High Horsepower. Que si no falla el High Horsepower debería de ser todo. No sé qué tanto aguante con el Eviolite. Venga, changazo. ¿Se acabó? No, mira, sí aguantó. Ahí claramente fue por Eviolite. Flamethrower, pero traigo Assault Vest, entonces no me debería de matar. No, muy bien. Aparte me curo. Él también se cura. Oh no, mi Sherba. ¿Será que ya lo mato de un... ¿Será que ya lo mato de un knockoff? Vamos a probar, se me hace que sí. De todos modos la pantalla de luz ahí es para garantizar que no haya problemas. Y el knockoff ahora sí debería de bajarlo. Geraldo dice que pantalla de luz. El changazo dice que knockoff. Es todo. Es todo. Oh, Flame Body. No, changazo. Pero sí, con eso se va a debilitar. Y GG a Hunter. Traía ahí violado obviamente. Y con esto entonces sus Cuernavaca Cyndaquils nos vamos a llevar una victoria 4-0. Me sorprende mucho otra vez que no estuviera Palkia. Y me sorprende mucho otra vez que no estuviera Rillaboom. Entonces, estas fueron decisiones muy interesantes de su parte.
Pero vamos a quedarnos con esto entonces 4-0 en la liga. Vamos muy bien. Vamos a ir a decirle a Hunter que GG's y que muchas gracias por el juego. Y enseguida nos vemos. Vamos a repasar ahora sí cómo venía nuestro equipo esta semana. Lo he dicho antes y lo voy a volver a decir. Al Pollo John y Beltal casi siempre va a traer el Snarl y va a traer el Oblivion Wing. En este caso nos servía mucho el Oblivion Wing contra Holucha y contra Rillaboom, que pensé que iba a estar aquí. El Snarl era porque tiene muchos atacantes especiales muy fuertes, entonces tenía que lidiar con algo. Traíamos una variante un poco más defensiva esta vez y traíamos el Speed Control en Tailwind. Entonces entre esas dos cosas quería que tanqueara un poco, sobre todo por el ítem, vamos a ver eso, y que pudiera curarse si era necesario. El Changasho esta vez tenía el Grassy Glide porque obviamente tenía que tener Grassy Glide. El knockoff era porque había la posibilidad de que viéramos no solo uno sino dos Pokémon con Eviolite, que serían el Magmar, que sí vino, y el Metang, que era la otra opción. Y es bueno siempre andar tirando ítems, aparte esos daños súper efectivo contra Gengar. El Acrobatics, que siento que fue una gran diferencia. Era bueno contra Holucha, era bueno si tenía su propio Rillaboom, y siendo Max se vuelve Max Airstream, que nos da un boost aparte de velocidad, que nos sirvió mucho. Y el High Horsepower obviamente también era útil contra Gengar, era útil contra el Jolteon, era útil contra el Magmar, y sube defensa especial en versión Max, entonces muy buen uso ahí de todos los ataques del Changazo. Después teníamos al Grikishimo, que siempre arma su show. Traía Flare Blitz porque Flare Blitz hace mucho daño, Knockoff otra vez para Eviolite y Gengar, Iron Head, que era para desnucar al Clef. Clef da muchos problemas. El Snarl me ayudaba con eso. Y el Fake Out. Fake Out siempre me van a ver spameando Fake Out para que se acuerden. Eso va a ser una buena referencia a futuro. El Geraldo venía en modo soporte 100% casi. Tenía Onda Trueno para control de velocidad. Tenía reflejo y pantalla de luz para control de daño. El choque anímico baja ataque especial. Otra vez ahí controlando la parte del ataque especial. Y le hacía muchísimo daño a Palkia. Entonces ese era mi anti-Palkia específicamente. Después teníamos a Batman Rosé. Y Batman Rosé traía Brave Bird porque hace mucho daño. Le pega muy duro al Rillaboom también. El Cross Poison era específicamente para Clef, pero es stab y tiene buena probabilidad de críticos. Quick Guard era por si venía Rillaboom y tenía que taparle ahí un Grassy Glide para que no muriera el sapo. Lo siento mucho, sapo, porque lo sacrifiqué muy feo. Pero más Speed Control con Tailwind obviamente. Y el sapo venía a meter Liquidations, que nos servía mucho. Terremoto para ignorar la redirección y pegarle a Jolteon y a Gengar. Puño Hielo porque eso le pega a Rillaboom y creo que algún otro Pokémon por ahí. Y Puño Drenaje para tener un poco de sostenibilidad y le hacía daño súper efectivo. Si le hubiera podido pegar a su Cruella de Vil y al Zoroark, por ejemplo, que también está ahí en su equipo. Items, no tenía ningún ataque que no fuera de daño porque teníamos una Assault Vest. Se aguantaba un Energy Ball de Gengar si andaba entero y sobre todo si teníamos Light Screen. El Batman Rosé traía un Focus Sash porque quería asegurar el Tailwind, o por lo menos tener ahí esa seguridad de que no me iban a bajar de un golpe. Geraldo, como traía pantallas, traía ahí la Rifle Luz o el Light Clay. El Grikísimo era mi counter específicamente para Holucha, porque tiene el Intimidate, tiene el Fake Out y tenía una Chople Berry que era por si le intentaban meter un golpe súper efectivo de tipo peleador, que es algo que Holucha puede hacer. Entonces por eso teníamos esa valla. El Changazo también tenía una Assault Vest otra vez porque Gengar, Jolteon, Palkia, no le faltan atacantes especiales a Hunter. Y el Pollo John, como venía más versión tanque, como traía el Roost, tenía su seguro debilidad. Sabía que en algún momento me iba a caer o un Thunderbolt o un ataque hada de Clefairy o un ataque de hielo de alguien. El Pollo John hizo una muy buena chamba ahí al principio de la pelea. Pero por hoy va a ser todo. La próxima semana vamos contra Nika Coca-Cola, a ver qué tal. Y esténse al pendiente del canal porque va a seguir habiendo videos de Kingdom Hearts con el Tanuki. Se han puesto buenos y se van a seguir poniendo mejores. Si les gustó este video, no olviden dejar su like, no olviden suscribirse si no lo han hecho. Y nos estaremos viendo muy pronto, espero yo. Gracias por acompañarme a otra batalla. Yo soy Salo, solo Salo. Y nos estaremos viendo a la próxima.